Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero, estoy en compañía del jefe de redacción del periódico El Caribe, el licenciado Héctor Marte Pérez, y vamos a hablarle hoy en día de los últimos acontecimientos en el ámbito político y social y económico de la República Dominicana, y vamos a referirnos también a la grave situación que sigue confrontando el pueblo venezolano ahora con la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de prohibir el ingreso al territorio venezolano de lo que los Estados Unidos y la comunidad internacional califica de ayuda humanitaria a ese país debido a la enorme carencia de alimentos y medicamentos que existe desde hace ya algún tiempo. Hay una parte, un cargamento muy importante que ha llegado procedente de los Estados Unidos, que está en la frontera con Venezuela y Colombia, en el departamento del Cúcuta, o de Cúcuta, en Colombia, y para impedir la entrada, el gobierno venezolano ha destacado un regimiento militar y también ha colocado en medio de la pista de la carretera que comunica a los dos países una serie de obstáculos que impiden el tránsito y el traspaso de esa ayuda humanitaria al territorio venezolano. Para mañana, en el día de hoy, se celebraron o tuvieron lugar muchas manifestaciones de protesta contra el gobierno chavista, y para mañana los estudiantes de la Universidad de Caracas han convocado a una grande manifestación para protestar y exigir del gobierno el ingreso de esos alimentos. La situación es complicada y una de las cosas que más complica el tema es que estamos hablando de que se mantienen todavía, se puede decir que dos gobiernos paralelos, pero con la agravante de que el que encabeza el gobierno que ha generado el rechazo casi unánime de la comunidad internacional, es el que en la práctica ejerce la presidencia, el que tiene todos los recursos, la logística y sobre todo, que es lo que lo hace, yo diría que poderoso y peligroso, maneja la milicia, maneja los militares, maneja ese es el su ejército. control. Ese es el punto fuerte de su poder, su único gobierno. Poder real estriba en el respaldo que tiene del alto mando militar. Que se han dado algunas deserciones, bueno, no deserciones. De manera aislada, 2 o 3 oficiales que han salido en público rechazando el régimen. Y el agregado militar ante el gobierno de los Estados Unidos, que yo no diría deserciones porque realmente, de acuerdo con la Constitución bolivariana, el presidente real es Guaidó, por la sencilla razón de que se declararon fraudulentas las elecciones de mayo, porque no tuvo oportunidad la oposición de presentar candidaturas. Algunos de los líderes que podían enfrentar o encarar la candidatura del señor Maduro se encuentran detenidos o inhabilitados políticamente por decisión del régimen. Como todos ustedes saben y recordarán, el gobierno ha desconocido la legalidad, el gobierno de Maduro ha reconocido la legalidad de la Asamblea Nacional, que fue escogida con más de un 50% de la población y de los votantes venezolanos. Y en cambio, en reacción a esa derrota electoral aplastante que tuvieron en el año 2016, el gobierno el gobierno de Maduro convocó a unas elecciones en las que tampoco participó la oposición porque no tuvo oportunidad, porque consideraba entonces que las condiciones para competir eran muy desventajosas y no había posibilidad de ganarle al gobierno en esas condiciones. Y en las medidas de cohesión que había adoptado el gobierno para impedir la libre y amplia participación de candidatos de oposición en ese certamen electoral. Bueno, esas elecciones fueron declaradas ilegales por la comunidad internacional y la OEA nunca las reconoció, y Naciones Unidas ha mantenido una posición ambivalente, pero de hecho no lo reconoce. No reconoce la legalidad de esa Asamblea Nacional Constituyente, que está haciendo el papel de la Asamblea Nacional. Y como todo el mundo sabe, porque se ha publicado ampliamente, el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por el gobierno de Maduro, ha declarado en desacato a la Asamblea Nacional y ha tratado de desconocer todas las decisiones que ha tomado esa Asamblea legítimamente escogida por el pueblo venezolano. Hay que recordar que el presidente Guaidó no se autoproclamó, como alegadamente se dice. Al declararse ilegal la juramentación para un segundo mandato del señor Maduro, la Asamblea Nacional, que desconocía la legalidad de esa elección,
consideró a Maduro como un presidente ilegítimo y haciendo uso de la propia constitución bolivariana que dice que en caso de una ausencia o la descalificación del presidente del Poder Ejecutivo, el presidente de la Asamblea Nacional, que es el señor Guaidó, asumía la presidencia temporal para convocar elecciones en un plazo que todavía no se ha podido determinar. Esa es la situación real que hay en Venezuela. El único realmente apoyo que tiene el señor Maduro es el ejército, el Estado Mayor, el alto mando militar. Y eso se explica por el hecho de que el señor Maduro, tal como hizo Chávez en los años finales de su mandato, ha puesto casi todos los departamentos importantes de la administración venezolana en manos de jefes militares. Y esa gente controla prácticamente todo el aparato económico de Venezuela. Pero la situación es tan crítica en el campo económico y social que ha requerido que la comunidad internacional acuda en una ayuda que se llama humanitaria, ¿no? Porque realmente el pueblo venezolano está padeciendo una aguda escasez de alimentos, medicamentos y asistencia de otro tipo. Y una cosa inconcebible, eso yo pienso que es un buen ejemplo del cual podríamos todos los latinoamericanos mirarnos y tenerlo como una muestra de que esos ensayos de laboratorio y esas propuestas de centralización de la economía, que ya ha fracasado en todos los otros países, fracasó en China, fracasó en la Unión Soviética, fracasó en Cuba y fracasó en todos los países que estuvieron del lado este de la Europa continental, de Europa, ¿no? Hasta cuando regía la Unión Soviética, demuestra que todos esos inventos y toda esa supresión de la actividad privada conduce a una situación de desequilibrio y de crisis social y económica que tiene un alto precio para la población. Sí, es la experiencia casi generalizada. Lamentablemente se dice que nadie aprende en cabeza ajena y entonces cada cierto tiempo surge algún mesías en uno de nuestros países, aunque la tendencia ahora mismo en los últimos años no parece que la gente se incline a este tipo de figuras, aunque sí están de moda los outsiders, las figuras que son antisistema, que salen de grupos quizá que no son los grupos mayoritarios, los grupos tradicionales, pero sí lo que sí evidentemente está en declive esas propuestas de socialismo y por más que lo quieran disfrazar, la gente lo está rechazando. Eso es lo que se ve por lo menos en la región, en América Latina. Mira, la historia enseña muchas lecciones. Por ejemplo, en la época en América Latina en que había un resurgimiento de los gobiernos dictatoriales de extrema derecha, Stroessner en Paraguay, Perón en Argentina, Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla en Colombia, la dictadura militar en Brasil, etcétera, etcétera. En Centroamérica ni se diga. Hubo un resurgimiento de la izquierda porque las poblaciones aprisionadas por la dureza de la dictadura de derecha depositaron muchas esperanzas y expectativas en soluciones de izquierda moderada, de lo que aquí ahora se llama la izquierda progresista, que tal cosa no existe por la experiencia que estamos viviendo en algunos países de pretendidos gobiernos progresistas. Hoy en día, por el fracaso rotundo de esas propuestas de izquierda marxista, leninista y de progresista, y que todos estuvieron inspirados en el triunfo de la Revolución Cubana y después en el triunfo de los sandinistas, ha procreado como una reacción natural de los pueblos de esos países soluciones del otro extremo, soluciones que están a la inversa o del otro lado de la acera de esas soluciones. Entonces vemos que la gente está reclamando por un cambio de gobierno en Venezuela. Vemos que en Colombia llegó un régimen más o menos que no muy inclinado a soluciones o a alianzas con la izquierda, que sumió a Colombia en una crisis, en una guerra civil durante 50 años. Ha surgido lo mismo en Brasil. El resultado lo vemos en Chile hace mucho tiempo, también lo hemos visto en Perú. También lo vimos recientemente en Ecuador con la designación de Lenín Moreno
sustituyendo al gobierno de Rafael Correa, que si bien no fue un derrocamiento de Correa, porque Correa no pudo reelegirse después de 10 años, 2 periodos, ¿no? Pero puede volver por la reforma de la Constitución y creo que está en eso. De manera pues que son fenómenos que se dan con cierta frecuencia ante el fracaso de propuestas y ensayos de laboratorio político, ensayos políticos de laboratorio que realmente sumen en un nivel de desgracia y de escasez y de desesperanza a los pueblos que en algún momento dado se abrazan a esa propuesta de solución de sus problemas, como lo que tú decías, la aparición repentina de un redentor que tiene aparentemente solución para todos los problemas de sus países a mano. Mire, yo creo que yo he aprendido por lo que la vida me ha enseñado, que hay que tenerle mucho miedo y hay que tenerle mucha sospecha a todos esos líderes políticos que de pronto surgen en los escenarios nacionales de nuestros países con propuestas de solución de todos los problemas habidos y por haber. Esa gente termina como terminó Chávez, como terminó, y al final lo que resulta de eso es un Chávez, es un Castro, es un Maduro y es un Ortega y es un Evo Morales. De manera pues que tenemos que tener mucho cuidado cuando esos redentores de nuevo cuño aparecen sorpresivamente. El populismo, que es el elemento común, claro, en esas figuras. No, cuando esos redentores de nuevo cuño, que no son más que unos oportunistas y demagogos, aparecen de pronto en el escenario de nuestros países. Vamos a hacer una pausa, seguimos conversando sobre temas políticos a nuestro regreso aquí en Edición Nocturna.